Parte 1. El cuanto. Todo aquel que no queda fuertemente impresionado por la teoría cuántica es porque no la ha entendido. Niels Bohr 1885 a 1962. Capítulo 1. La luz. Isaac Newton inventó la física, y toda la ciencia depende de la física. Ciertamente, Newton se apoyó en el trabajo de otros, pero fue la publicación de sus 3 leyes del movimiento y de la teoría de la gravitación, hace casi exactamente 300 años, la que colocó a la ciencia en el camino que la ha llevado a los vuelos espaciales, a los láseres, a la energía atómica, a la ingeniería genética, a la comprensión de la química y a todo lo demás. Durante 200 años, la física newtoniana, que se conoce con el nombre de física clásica, reinó con supremacía. En el siglo XX, nuevas ideas revolucionarias llevaron a la superación de la física de Newton, pero sin aquellos 2 siglos de desarrollo científico quizá las nuevas teorías nunca hubieran aparecido. Este libro no es una historia de la ciencia, y versa sobre la nueva física, la física cuántica, más que sobre aquellas ideas clásicas. Pero ocurre que en la obra de Newton de hace 3 siglos ya había signos del cambio que estaba por venir, no en sus estudios sobre movimientos planetarios y órbitas ni en sus famosas 3 leyes, sino en su investigación sobre la naturaleza de la luz. Las ideas de Newton sobre la luz tienen mucho que ver con sus ideas sobre el comportamiento de los cuerpos sólidos y sobre las órbitas de los planetas. Él fue consciente de que nuestras experiencias cotidianas sobre el comportamiento de los objetos pueden ser confusas y que un objeto, una partícula libre de toda influencia exterior, puede comportarse de forma muy diferente a como lo hace sobre la superficie de la Tierra. Aquí, nuestra experiencia cotidiana nos dice que las cosas tienden a permanecer en un sitio concreto, salvo que se actúe sobre ellas, y que, una vez cesa la influencia, pronto acaba el movimiento. Entonces, ¿por qué objetos tales como los planetas o la Luna no cesan de moverse en sus órbitas? ¿Hay algo que los mantiene? Nada de eso. Son los planetas los que permanecen en un estado natural, libres de influencias externas, y son los objetos sobre la superficie de la Tierra los que sufren su influencia. Si hacemos deslizar un bolígrafo sobre la mesa, a esa acción se opone el rozamiento del bolígrafo contra la mesa, y esa es la causa de que se detenga cuando deja de actuar. Si no hubiera fricción, el bolígrafo se mantendría en movimiento. Esta es la primera ley de Newton: todo cuerpo permanece en reposo, o se mueve con velocidad constante, salvo que alguna fuerza exterior actúe sobre él. La segunda ley nos dice qué efecto tiene sobre un objeto la actuación de una fuerza externa. Una fuerza de este tipo cambia la velocidad del objeto, y un cambio en la velocidad se llama aceleración. Si se divide la fuerza entre la masa del objeto, el resultado es la aceleración producida sobre el cuerpo por aquella fuerza. Usualmente, esta segunda ley se expresa de forma ligeramente distinta: la fuerza es igual a masa por la aceleración. Y la tercera ley de Newton explica cómo reaccionan los objetos ante acciones externas. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Si se golpea una pelota de tenis con una raqueta, la fuerza con que la raqueta impulsa a la pelota es exactamente contrastada por una fuerza igual y contraria que actúa sobre la raqueta. El bolígrafo sobre la mesa sometido a la gravedad sufre una reacción igual pero dirigida hacia arriba por parte del pupitre. La fuerza del proceso explosivo de los gases de la cámara de combustión en un cohete produce una fuerza de reacción igual y contraria sobre el propio cohete, que le impulsa en la dirección opuesta. Estas leyes, junto con la ley de Newton sobre la gravedad, sirvieron para explicar las órbitas de los planetas alrededor del Sol y la de la Luna alrededor de la Tierra. Cuando se tuvo en cuenta el rozamiento, estas leyes también permitieron explicar el comportamiento de objetos sobre la superficie terrestre y formaron la base de la mecánica. Pero pusieron de manifiesto implicaciones filosóficas. De acuerdo con las leyes de Newton, el comportamiento de una partícula podía ser predicho exactamente a partir de sus interacciones con otras partículas y de las fuerzas que actúan sobre ella. Si alguna vez fuera posible conocer la posición y la velocidad de cada partícula en el universo, entonces sería posible predecir con absoluta exactitud el futuro de cada partícula y, por tanto, el futuro del universo. ¿Significa esto que el universo funciona como un mecanismo de relojería, construido y mantenido en movimiento por el Creador, y sometido a una evolución completamente predictable? La mecánica clásica de Newton proporciona soporte completo a esta visión determinista del universo, una imagen que deja poco sitio para la libertad humana. ¿Puede ser realmente que todos seamos muñecos que seguimos a lo largo de la vida nuestras propias trazas prefijadas, sin ninguna posibilidad real de opción? La mayoría de los científicos aceptaban de buen grado dejar el debate de la cuestión en manos de los filósofos. Pero el problema volvió a aparecer, y con mucha más fuerza, en el estudio de la nueva física del siglo XX. Ondas o partículas. Con tal éxito en su física de partículas, no es extraño que cuando Newton trató de explicar el comportamiento de la luz lo hiciera en términos de partículas. Después de todo, los rayos de luz son observados viajando en líneas rectas, y la forma en que la luz se refleja en un espejo es muy parecida al modo de rebotar una bola en una pared dura. Newton construyó el primer telescopio de reflexión, explicó la luz blanca como una superposición de todos los colores del arco iris y trabajó mucho en óptica, pero basando siempre sus teorías en la hipótesis de que la luz consistía en unas de partículas diminutas, corpúsculos. Los rayos de luz varían su dirección cuando atraviesan la barrera entre una sustancia más ligera y otra más densa, por ejemplo en el paso de aire a agua o a vidrio,
por eso parece que un palo se quiebra en un recipiente con agua. Esta refracción se explica convincentemente sobre la base de una teoría corpuscular suponiendo que los corpúsculos se mueven más rápidamente en la sustancia de mayor densidad óptica. No obstante, en la época de Newton, había una forma alternativa de explicar todo esto. Fig 1a1. Ondas de agua paralelas que pasan por un pequeño agujero en una barrera y se extienden en círculos a partir del hueco, sin dejar zonas de sombra. El físico holandés Christian Huygens, contemporáneo de Newton aunque 13 años mayor, había nacido en 1629, desarrolló la idea de que la luz no es un haz de partículas sino una onda, como las que surcan la superficie de un mar o de un lago, propagándose a través de una sustancia invisible llamada éter lumínico. Igual que aparecen ondas al soltar una piedra en un estanque, se producen ondas luminosas en el éter, en todas las direcciones, a partir de una fuente de luz. La teoría ondulatoria explicaba la reflexión y la refracción tan bien como lo hacía la teoría corpuscular. Aunque ésta afirmaba que, en lugar de acelerarse, las ondas de luz se movían más lentamente en las sustancias de mayor densidad óptica, no había forma de medir la velocidad de la luz en el siglo XVII, por lo que esta discrepancia no podía resolver el conflicto entre las dos teorías. Cuando la luz pasa por una esquina pronunciada, produce también una acusada sombra lateral. Esta es exactamente la forma en que debe comportarse un haz de partículas viajando en línea recta. Una onda tiende a doblarse, o difractarse, hacia la zona de sombra, como hacen las olas al bordear las rocas. Hace 300 años, esta evidencia favorecía claramente la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria, aunque no olvidada, si fue descartada. Sin embargo, a principios del siglo XIX, el estatus de ambas teorías resultó casi completamente invertido. Fig 1a2. Ondas circulares similares a las producidas al soltar una piedra en un estanque, que se propagan centradas en el hueco al pasar por una estrecha abertura. Las ondas que chocan contra la barrera son reflejadas hacia atrás. En el siglo XVIII, muy poca gente tomó en serio la teoría ondulatoria de la luz. Uno de los pocos que no solo la tomaron en serio, sino que la apoyaron en sus escritos fue el suizo Leonhard Euler, el matemático más prestigioso de la época y que hizo contribuciones esenciales para el desarrollo de la geometría, del cálculo y de la trigonometría. Las matemáticas y la física moderna se describen en términos aritméticos, mediante ecuaciones. Las técnicas en las que tal descripción aritmética se basa fueron extensamente desarrolladas por Euler, y en el proceso introdujo notaciones abreviadas que aún hoy sobreviven, como el nombre pi. Para la razón de la circunferencia a su diámetro, la letra y para expresar la raíz cuadrada de -1, y que volverá a aparecer, junto con pi y los símbolos usados por las matemáticas para expresar la operación llamada integración. Es curioso, no obstante, que la referencia de Euler en la Enciclopedia Británica no cite su posición sobre la teoría ondulatoria de la luz, posición que un contemporáneo afirmó no ser mantenida, ni por un solo físico prominente. Uno puede que el único prominente contemporáneo de Euler que compartió sus puntos de vista fuera Benjamin Franklin. Los físicos los ignoraron hasta que nuevos experimentos, cruciales para el desarrollo de esta teoría, fueron realizados por el inglés Thomas Young, exactamente a comienzos del siglo XIX, y por el francés Augustin Fresnel poco después. El triunfo de la teoría ondulatoria. Young utilizó sus conocimientos sobre el movimiento de las ondas en la superficie de un estanque para diseñar un experimento que sirviera de prueba en cuanto a si la luz se propagaba de esa misma forma. Todos conocemos el aspecto de una onda de agua, aunque es importante pensar en una ola pequeña para tener una analogía más precisa. La principal característica de una onda es que eleva el nivel del agua ligeramente y luego causa una depresión cuando la onda pasa. La altura de la cresta de la onda sobre la superficie no perturbada del agua es su amplitud, y para una onda perfecta es igual a la bajada de nivel que experimenta el agua cuando la onda. Una cita de la página 2 de Quantum Mechanics, de Ernesta Ikenberry. Pasa. Una serie de olas, como las producidas por nuestra piedra en el estanque, suelen presentarse con un espacio regular, llamado longitud de onda, que se mide como distancia entre una cresta y la siguiente. Alrededor del punto donde la piedra cayó al agua, las ondas se propagan en círculos, pero las olas en el mar, o las producidas en un lago por el viento, pueden avanzar en series de líneas rectas, de ondas paralelas, una tras otra. En cualquier caso, el número de crestas de onda que pasan por algún punto fijo, como una roca, por segundo proporciona la frecuencia de la onda. La frecuencia es el número de longitudes de onda que pasan por segundo, de modo que la velocidad de la onda, la velocidad de avance de cada cresta, es la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. Fig 1a3. La capacidad de las ondas para doblar esquinas se traduce en que rápidamente pueden invadir la sombra de un obstáculo. Suponiendo que el obstáculo no sea mucho mayor que la longitud de onda. El experimento crucial se hizo con ondas paralelas, como las olas que avanzan hacia una playa, antes de romperse. Pueden imaginarse como si fueran producidas por la caída de un objeto enorme sobre el agua a una gran distancia. Esas olas propagándose en círculos crecientes parecen paralelas, o planas, si se está lo suficientemente alejado de la fuente de las ondas, ya que es difícil detectar la curvatura de la gran circunferencia centrada en el punto donde comenzó la perturbación. Resulta sencillo investigar en un depósito de agua lo que le sucede a tales ondas planas cuando encuentran un obstáculo en su camino.
Si el obstáculo es pequeño, las ondas lo bordean e invaden la retaguardia por difracción, dejando escasa sombra, pero si el obstáculo es muy grande comparado con la longitud de onda de las olas, éstas se doblan ligeramente hacia la sombra de detrás, dejando una zona con agua sin perturbar. Si la luz es una onda, aún es posible la existencia de sombras, basta que la longitud de onda de la luz sea muy pequeña, comparada con el tamaño del objeto que provoca la sombra. Fig. 1-4. La capacidad de la luz para sufrir difracción por bordes o por pequeños agujeros puede comprobarse utilizando una rendija simple para originar ondas circulares y una rendija doble para producir interferencia. Ahora demos la vuelta al razonamiento. Imagínese un bello panorama de ondas planas avanzando en un depósito de agua hasta llegar, no a un obstáculo rodeado de agua, sino a una pared completa que cierra el camino y que tiene un agujero en el centro. Si el hueco es mucho mayor que la longitud de onda, justamente la porción de onda en línea con el agujero lo atravesará, continuando su camino al otro lado pero dejando aquí la mayor parte del agua sin perturbar, como sucede con las olas que llegan a la entrada de un puerto. Pero si el hueco de la pared es muy pequeño, actúa como una nueva fuente de ondas circulares, como si se estuvieran arrojando piedras al agua en ese mismo punto. Estas ondas circulares, o, más correctamente, semicirculares, se propagan por el otro lado de la pared donde no deja ninguna zona de agua sin perturbar. Hasta aquí, todo bien. Pero, finalmente, veamos el experimento de Young. Imagínese el mismo montaje anterior, el depósito de agua con las olas viajando hacia la barrera, pero ahora se trata de una barrera con dos pequeños agujeros. Cada hueco actúa como una nueva fuente de ondas semicirculares en la región del depósito posterior al obstáculo, y como estos dos conjuntos de ondas están producidos por las mismas ondas paralelas del lado anterior de la pared, se mueven exactamente, al paso, o en fase. Ahora hay dos conjuntos de olas desplazándose por el agua y se produce un oleaje final en la superficie de aspecto más complicado. En el lugar en donde las dos olas están haciendo subir el agua aparece una cresta más pronunciada, donde una intentaba crear una cresta y la otra un valle, ambas influencias se compensan y el agua queda como estaba. Estos efectos reciben el nombre de interferencia constructiva y destructiva, respectivamente, y son fáciles de ver, de forma rudimentaria, soltando dos piedras simultáneamente en un estanque. Si la luz es una onda, un experimento equivalente sería capaz de mostrar una interferencia similar entre ondas luminosas, y eso es exactamente lo que Young descubrió. Fig. 1-5. De la misma forma que las ondas de agua pasan a través de un hueco, las ondas de luz se propagan en círculo desde la primera rendija viajando, al paso, unas con otras. Él iluminó una barrera en la que había dos rendijas estrechas. Más atrás, la luz proveniente de las dos rendijas se propagaba y producía interferencias. Si la analogía con el agua era correcta, debería existir una figura de interferencia detrás de la barrera con zonas alternadas de luz y oscuridad, a causa de la interferencia constructiva y destructiva de las ondas de cada rendija. Cuando Young colocó una pantalla blanca detrás de las rendijas, eso es exactamente lo que encontró, bandas alternas de luz y oscuridad. Fig. 1-6. Ondas circulares avanzando desde cada uno de los huecos de una pantalla doblemente agujereada, las cuales interfieren y producen una figura con zonas brillantes y oscuras en la pantalla de observación, es una prueba clara, en el ámbito de este experimento, de que la luz se comporta como una onda. Pero el experimento de Young no enardeció precisamente al mundo de la ciencia, sobre todo en Gran Bretaña. La ciencia establecida consideraba la oposición a cualquier idea de Newton como casi herética, y en cierta medida antipatriótica. Newton había muerto en 1727, y en 1705, menos de 100 años antes de que Young anunciara sus descubrimientos, había sido el primer hombre investido caballero por sus trabajos científicos. Era demasiado pronto para destronar al ídolo de Inglaterra, probablemente era más apropiado que, en los tiempos de las guerras napoleónicas, fuera el francés Augustin Fresnel quien adoptara esta idea, antipatriótica, y, eventualmente, estableciera la explicación ondulatoria de la luz. El trabajo de Fresnel, aunque unos años posteriores al de Young, fue más completo, ofreciendo una explicación ondulatoria a prácticamente todos los aspectos del comportamiento de la luz. Entre otras cosas, él logró explicar un fenómeno que hoy nos resulta familiar, las reflexiones maravillosamente coloreadas producidas por la luz al iluminar una película delgada de aceite. El proceso vuelve a estar causado por interferencias de ondas. Una parte de la luz se refleja desde la capa exterior, pero otra atraviesa el aceite y se refleja desde el fondo de la película, de modo que hay dos haces reflejados de manera diferente que interfieren. Puesto que cada color de la luz corresponde a una longitud de onda distinta y la luz blanca es la superposición de todos los colores del arco iris, las reflexiones de luz blanca en la película de aceite producen una variedad de colores debido a que unas ondas, colores, interfieren destructivamente y otras lo hacen constructivamente, dependiendo exactamente de la posición de nuestro ojo en relación a la película. Liam Foucault, el físico francés famoso por el péndulo que lleva su nombre, estableció a mediados del siglo XIX que, contra lo predicho por la teoría corpuscular de Newton, la velocidad de la luz es menor en el agua que en el aire, que no era sino lo que cualquier científico reconocido suponía. Desde entonces, todo el mundo supo que la luz era una forma de movimiento ondulatorio que se propagaba a través del éter, fuera este lo que fuera.
En las décadas de 1860 y 1870 la teoría de la luz careció quedar definitivamente consolidada al establecer el gran físico escocés James Clerk Maxwell la existencia de ondas que implicaban cambios de campos eléctricos y magnéticos. Esta radiación electromagnética había sido predicha por Maxwell para poder recurrir a modelos de campos eléctricos y magnéticos más fuertes y más débiles en analogía a cómo las ondas de agua originan crestas y valles en la altura del líquido. En 1887 Heinrich Richards logró transmitir y recibir radiación electromagnética en forma de ondas de radio, que son similares a las de luz pero con longitudes de onda mucho mayor. Así se completaba la teoría ondulatoria de la luz, justo a tiempo para ser adaptada por la mayor revolución del pensamiento científico desde los tiempos de Newton y Galileo. A finales del siglo XIX, solo un genio o un loco podía haber sugerido que la luz era de naturaleza corpuscular. Su nombre fue Albert Einstein, pero antes de que podamos entender por qué tomó tan audaz dirección necesitamos conocer unos cuantos datos más acerca de las ideas de la física del siglo XIX.